Buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo se levantaron hoy? ¿Con mucho ánimo? A ver, no los escucho. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Bueno, pues hoy les voy a platicar una de tantas historias de emprendimiento social de nuestro país. Y pues como toda historia de emprendimiento social, inicia con un problema. Y resulta que en el 2009, ya hace casi 10 años, más bien hace 10 años, Manuel, un ingeniero de la UNAM, fue a una conferencia como estas, pero a la que él fue era una conferencia de energía, y en esa conferencia se enteró que 1 de cada 5 personas en el mundo no tenía acceso a la energía. Lo que utilizaban era velas, utilizaban queroseno, utilizaban diésel para iluminar sus casas, lo que hacía que fuera muy... Me dicen si me escuchan bien o no. Lo que hacía que fuera peligroso para las personas que estaban inhalando todos estos humos tóxicos, y también que fuera peligroso porque podían derramarse y quemar o incendiar las casas en donde los ponían. Entonces, bueno, él se preocupa mucho, regresa a México y reúne a 7 de sus amigos de la facultad y otros de su trabajo, y les dice, bueno, vi que había un problema muy grande en el mundo, me imagino que ese problema también está en México, y ¿por qué no nos ponemos todos a hacer un plan de negocios? Resulta, espérenme tantito, que había una convocatoria. Esa convocatoria es el Premio Santander a la Innovación Empresarial. Entonces, ellos decidieron armar durante más o menos 1 semana y media un plan de más de 20 páginas en el que explicaban cómo iban a ayudar a las personas en México que ya habían identificado que existían a que en lugar de tener velas en su casa, pues tuvieran una iluminación de mejor calidad. Entonces, bueno, estos chicos se pusieron, les digo, toda 1 semana a trabajar, escribieron, empezaron a inventar cómo podían hacer y solucionar este problema. Y entonces diseñaron en su mente, todavía no en la realidad, una tecnología. ¿Cómo ellos decían que iban a ser sociales? Iban a ser sociales porque iban a vincular a su empresa con las universidades. Entonces ellos iban a dedicar a dar pláticas de energía en universidades. Y según ellos, eso es lo que hacía el impacto social de su proyecto. Obviamente, durante el concurso, pues ya les pedían que llevaran un prototipo, y fue cuando empezaron a armarlo. No sé si han escuchado en otras pláticas, pero si su primer prototipo no les da pena, pues es que no lo están haciendo bien. Y bueno, ese fue el primer sistema que hicieron los chicos de Iluméxico como propuesta para solucionar el problema de que no había luz eléctrica en las comunidades rurales. Entonces, ¿cuál fue el primer inconveniente de esto? Que estos chicos jamás se habían parado en ninguna comunidad que no tuviera luz. No conocían ninguna, solo habían escuchado el problema porque se los dijeron en una conferencia en Canadá. Entonces no tenían idea de cómo eran estas personas que no tenían luz, cómo vivían. Habían leído y había bastante literatura, pero habían estado en su casa haciendo el plan de negocios. Y nosotros sabemos que una de las claves para poder proponer una solución es conocer bien el problema, ¿no? Entonces, bueno, primer inconveniente. Segundo inconveniente, que hicieron un plan de negocios de más de 20 páginas. Entonces, si querían regresar a a entender lo que ellos mismos habían pensado, tenían que aventarse todo este plan inmensamente largo, y pues en realidad pues no tenían el tiempo ni las ganas de leer tanto. Entonces, bueno, este fue el segundo inconveniente. No pudieron volver a leer su plan porque estaba muy largo. ¿Cuál fue el tercer inconveniente?
que ellos fueron por fin a una comunidad, empezaron a entender el problema y avanzaban mucho más rápido de lo que podían actualizar su plan de negocios. Entonces ellos iban creciendo más y ya no les quedaba el plan de negocios que originalmente habían hecho. En cuanto se enfrentaron al problema en la realidad, se dieron cuenta de que nada de lo que habían escrito tenía sentido. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia lógica? ¿Cuál fue la consecuencia lógica? ¡Ay, otra, por favor! Pues que el plan se quedó arrumbado. Se quedó arrumbado en lo más profundo de su escritorio de Windows, porque ni siquiera había Dropbox en ese momento. Entonces, bueno, ahí lo dejaron mientras ellos avanzaron. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la moraleja? No hagan un plan de negocios tan temprano que no vaya a ajustarse con lo que están haciendo y lo que van descubriendo. ¿Por qué? Porque hacer un plan de negocios en un momento tan temprano en su empresa es una crónica de una muerte anunciada. No lo van a volver a utilizar. Bueno, eso se los platicamos como los que, hace varios años estaban haciendo eso, cuando no había otras herramientas, pero hoy sabemos que hay nuevas herramientas que pueden solucionar esto de una manera mucho más sencilla. A ver. Y esa herramienta es la del modelo de negocio. Entonces, ¿qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio, primero empecemos con qué es un modelo. Un modelo es una representación abstracta, gráfica, conceptual, física, matemática, de fenómenos, sistemas, procesos, con el fin de analizarlos, describirlos, explicarlos, simularlos y predecirlos. Como está en esa imagen, están viendo el modelo del átomo. Ustedes saben de sus clases de química que antes había diferentes modelos y que ¿para qué los utilizamos? Justo para entender cómo funciona. Sabemos que no es la representación real de cómo se ve un átomo, pero nos da una idea y nos funciona para poder avanzar. Lo mismo pasa con el modelo de negocios. Como es de negocios, entonces como es modelo, es una representación esquemática, pero como es de negocios, lo que nos dice es cómo una organización crea, entrega y captura valor. ¿Y por qué es importante un modelo de negocios? Porque nos da perspectiva, nos hace entender dónde estamos nosotros con respecto de otras organizaciones, cómo estamos nosotros, incluso internamente, cómo se acomodan los elementos dentro de nuestra organización para poder entregar ese valor que queremos al cliente. Y en lugar de que veamos las cosas que están más a nuestro alcance, el plan de negocios nos da perspectiva, digamos como desde arriba, empezamos a ver cómo se interrelacionan todos los elementos. Como en el Rey León, cuando ven todo lo que toca la luz, así ven en el plan de negocios. Y otra de las razones por la que es importante es porque nos ayuda a enfocarnos a lo relevante, a lo importante. Nosotros como emprendedores empezamos a ver muchas cosas, empezamos a ver planes de marketing, de operaciones, logística, hablar con proveedores, etcétera, compras, y lo que hace este modelo de negocios es centrarse en lo que es más importante de todos estos elementos para no perder foco, que es, como emprendedores, algo que nos falla muchas veces. Entonces, ¿cómo empiezo a hacer el plan de negocio, el modelo de negocios? Bueno, el que lo diseñó fue un suizo llamado Alexander Osterwalder, y él definió que había 9 elementos importantes del modelo de negocio. Esos elementos los puso en un esquema, les puso dibujitos, sacó un libro y entonces le explicó a todo el mundo cómo podían revisar lo que él consideraba y había visto en varias empresas que era importante. Entonces, tal vez todos han visto esa imagen que estaba ahí atrás. Ya no hay. Bueno, la imagen que vieron ahí atrás es la imagen del canvas de modelo de negocio. Y les digo, son 9 los componentes de ese modelo.
Empecemos por el primero. El primero se llama segmento de clientes. Vean, es un muñequito, bueno, una persona. ¿Qué pasa con el segmento de clientes? En esta parte del modelo de negocio se definen los grupos a los que nosotros queremos entregarles una propuesta de valor, a las que está dirigida nuestra empresa. Las personas que tienen el problema, esas personas van en nuestro segmento de clientes. Y se responden dos preguntas importantes en el segmento de clientes. Una, ¿para quién creamos valor? Y dos, ¿quiénes son las personas más importantes para las que creamos valor? ¿Quiénes son los clientes más importantes? En el caso de Iluméxico, las personas que son nuestro segmento de clientes son mujeres de 20 a 40 años, que viven, 59% es población indígena, viven en comunidades menores a 100 habitantes, tienen un ingreso mensual promedio de 2.500 pesos, gastan entre 100 y 200 pesos en ir por velas, por diésel, y 4 horas aproximadamente en ir por este tipo de combustibles a los pueblos más cercanos. Normalmente viven en casas como las que está a continuación, como esa, donde hay 2 cuartos importantes, la cocina y el cuarto principal. Entonces, al inicio nosotros, como les dije, hicimos un plan de negocios, no teníamos idea de cómo eran, pero bueno, ustedes tienen que saber en el segmento de clientes. Si quieren, al inicio pueden ponerlo general, pero la idea es que pongan casi nombre y apellido de la persona a la que van a dirigirse. ¿Por qué? Para que puedan encontrarlo fácilmente y entiendan bien cómo vive, qué piensa, en dónde se encuentra, cuáles son sus problemas. Entonces, bueno, la parte derecha del modelo es la que se llena con el segmento de clientes. Entonces ya sabemos quién tiene el problema. ¿Cuál es el punto número 2 que dice Osterwalder? Bueno, la propuesta de valor. Vean, es un regalito. Entonces, ¿qué regalito le vamos a hacer a esa personita? Entonces, bueno, en la propuesta de valor, ahí se define el conjunto de productos y servicios que crean valor para el segmento de mercado que nosotros definimos. Ahí, ¿qué preguntas contestamos? ¿Qué valor le vamos a dar a nuestros clientes? ¿Qué problemas les podemos ayudar a solucionar? ¿Qué paquetes o productos o servicios les damos? ¿Qué frustraciones les aliviamos? ¿Qué alegrías les vamos a dar? Y otra vez, volviendo al caso de Iluméxico. Ustedes ya vieron, no tenían luz, bueno, sí tenían iluminación porque lo hacían con velas y con diésel. ¿Qué es lo que nosotros propusimos? Darles iluminación confiable y segura, que fuera energía solar la que pudiera iluminar sus casas de manera que no tuvieran el problema que tenían antes de los incendios, que no hubiera humo y además que fuera continua. Estos sistemas tienen baterías, entonces la energía se acumulaba durante el día y ellos iban a tener energía cerca de 30 horas en el modo más bajo del sistema de Iluméxico. ¿Qué más propusimos? Porque les dije, estas personas más o menos gastan entre 100 y 200 pesos en ir por velas. Nosotros lo que hicimos fue, si ellos ya estaban gastando eso en velas, pues que lo sustituyeran y en vez de gastarlo en velas, lo hicieran pagando el sistema solar. Entonces no representaba un gasto extra y después de un año ellos iban a poder terminar de pagar su sistema, es un sistema de 2 focos, y disfrutar de energía por más de 20 años, a excepción de las baterías que iban a tener que cambiar cada 4 o 5 por más o menos, no más de 500 pesos. Entonces, bueno, esa es la propuesta de valor de Iluméxico. Ya, entonces ese se pone en la parte central de nuestro canvas. ¿Cuál es el tercer elemento importante? Canales de distribución. Como pueden ver, ahí hay bueno, no se ve en la pantalla, pero no puedo señalar, pero es un camioncito. Entonces, ¿cómo llevamos ese regalito a las personas? Entonces, bueno, aquí justo nosotros queremos ver cómo nos comunicamos con esos diferentes segmentos, cómo llegamos a ellos para proporcionarles la propuesta de valor, y responde a preguntas como qué canales prefieren los segmentos, cuánto cuestan esos canales, cómo se interrelacionan los canales, cómo se integran las actividades diarias de los clientes en esos canales. Y
para el caso de Iluméxico otra vez, pues los canales no son simples. Como pueden ver en esa foto, pues a veces llegar y llevar esos sistemas a comunidades puede ser caótico, dado que las carreteras no son carreteras, son caminos de lodo, o a veces no hay carreteras, entonces tienen que llevarlo caminando, en ese caso porque el sistema no pesa mucho, pero si pesara mucho, pues lo tenemos que hacer por burro o por lancha. Entonces, bueno, los canales en este caso, para llevar esos sistemas a esas comunidades, son carreteras, lanchas, burros, hacer reuniones en comunidades, en la alcaldía, con el líder comunitario, en la tiendita Diconsa. Entonces, bueno, así es como nosotros identificamos cómo poder llegar a ellos. Y la última de las opciones que encontramos fue la de los ilucentros. Los ilucentros son centros de atención a los clientes que están cerca de las comunidades que encontramos que no tenían luz. Era muy difícil llevar siempre los sistemas de la Ciudad de México o de cualquier lugar a las comunidades donde a veces nos tardamos más de 7 u 8 horas en llegar. Entonces decidimos poner en los municipios, en las cabeceras municipales, poner estos centros de atención y contratar a personas locales para poder atenderlo mucho más fácil. Entonces, bueno, esto surgió hasta el final, que es otra de las características buenas que tiene el modelo de negocios. Es dinámico, ustedes van probando cosas, se las pueden ir agregando muy fácilmente como supuestos en cada uno de los espacios de este esquema. Entonces vean, ahí justo donde está señalado en naranja es donde van los canales de distribución. ¿Cómo llegan? ¿Por qué vías van a llegar a las personas? Número 4. El número 4 es relación con los clientes, es un corazoncito. Entonces, ¿cómo ustedes se van a relacionar con ellos? ¿Qué tipo de comunicación van a tener con ellos? ¿Cuánto cuestan ese tipo de relaciones? ¿Cómo se integran en el modelo de negocio? Y en ese tipo de relaciones se encuentran las relaciones de autoservicio, las relaciones donde hay una persona que explica el contenido del producto, hay tipos de relaciones donde hay, por ejemplo, cuando compran un teléfono celular o tienen un problema con su celular, alguien orientado, especialista a resolverles un problema. Hay servicios automatizados de cómo se relacionan con sus clientes, como son ahora los chatbots. Ese tipo de elementos es el que explica las relaciones. ¿Cómo nosotros nos relacionamos con nuestros clientes? A través de capacitaciones. Nosotros explicamos cómo funcionan los sistemas, hacemos que la comunidad y las familias se involucren para que ellos sepan cómo instalar los sistemas. Por favor. Gracias. Y bueno, además de esto, creamos también comunidad, esa es otra manera de hacer relaciones. Los hacemos parte del grupo de Iluméxico y entonces, bueno, por estar dentro de nuestro grupo tienen ciertos descuentos y beneficios particulares. ¿Cuál es el número 5? El modelo de ingresos. El modelo de ingresos, vean, es una cajita registradora. Entonces, ¿cómo llega el dinero a su empresa? ¿Cómo visualizan que va a entrar dinero? Entonces, bueno, aquí es el flujo de caja que genera una empresa en los diferentes segmentos de mercado y es necesario restarles los gastos a los ingresos. Aquí, ¿qué preguntas hacemos? ¿Por qué pagan actualmente? ¿Cómo pagan? ¿Cómo les gustaría pagar a nuestros clientes? ¿Cuánto reportan las diferentes fuentes de ingresos total a los ingresos? ¿Por qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes? Y en nuestro caso, ¿cuáles son las fuentes de ingreso? ¿Cómo nosotros generamos dinero? Primero, porque las personas, les había dicho, ellos ya pagaban en otro tipo de combustibles. Entonces, lo que hacen aquí es redirigir ese gasto. Entonces, lo hacen a través de... Nuestras fuentes de ingresos son a través de los microcréditos que damos a las personas. 2, a través de ventas de contado. Pueden pagar ellos todo el sistema si quisieran. Como vieron, los ingresos a veces es muy difícil que eso pase. Entonces, pues por eso se diseñó la modalidad de microcrédito, pero también hay otras maneras de hacer que entre dinero.
Ustedes saben, bueno, muchas veces en el emprendimiento social, ¿qué es lo que se hace? Se resuelve un problema social a través de métodos empresariales y en este caso lo están resolviendo un grupo de estudiantes que no son parte del gobierno. ¿A quién le corresponde dar este tipo de servicios? Al gobierno. Entonces, ¿cuál es otra de las fuentes de ingresos que tiene Iluméxico? Es hacer programas de cofinanciamiento con el gobierno para que ellos pongan una parte, las personas pongan otra parte y entonces los sistemas sean más baratos para las personas. ¿Cuál es otra de las opciones? No nada más al gobierno le interesa apoyar al desarrollo de las comunidades, también hay empresas socialmente responsables a las que les importa, entonces también Iluméxico trabaja con programas de responsabilidad social de grandes empresas. Como les digo, modelos de cofinanciamiento donde las personas siempre van a pagar una parte, pero tal vez el precio va a bajar porque hay alguien que está dispuesto a pagar para que así sea. Entonces, bueno, eso va en el último renglón, en la última celda de nuestro modelo de negocios y, de hecho, el lado derecho, digamos, nos habla de cómo se relaciona nuestra organización con el mercado. Y del lado izquierdo vamos a ver cómo funciona internamente nuestra organización. Entonces, bueno, el primero de la izquierda es el de recursos clave. Los recursos clave justamente son estos activos más importantes para hacer que nuestro negocio pueda funcionar. ¿Qué pregunta respondemos? ¿Qué recursos clave requieren nuestras propuestas de valor, canales de distribución, relaciones con clientes y fuentes de ingreso para que suceda? Entonces, el recurso más importante que tiene vean, es clave porque igual ustedes van a necesitar muchas cosas, pero en esa parte van a poner lo fundamental que hace diferente su modelo de negocios. Entonces, todos necesitan contadores, todos necesitan abogados, todos necesitan todo ese tipo de cosas. Pero ahí van las cosas que lo hacen diferente. Si su negocio sí es de contadores, pues entonces sí lo ponen. Pero si no, pues como es un espacio muy pequeño, pues traten de hacer sin lo que su negocio no puede funcionar. Entonces, en nuestro caso, son ingenieros comunitarios. ¿Quiénes son los ingenieros comunitarios? Las personas que van a cada una de las casas, a las localidades que no tienen luz, a explicar cómo funcionan los sistemas, a darles mantenimiento y ayudarles a las personas en la instalación. Entonces, bueno, para nosotros un recurso muy importante es tener a esas personas. ¿Cuál es el otro? Los sistemas solares. Si no hay sistemas, pues no tienen nada que llevar y pues no se cumple esta entrega de propuesta de valor que decíamos. Entonces, bueno, en esta parte es donde van estos recursos clave. ¿Cuál es el número 7? Actividades clave. ¿Qué diferencia hay con la de recursos? Pues actividades, todo lo que pongan tiene que ser como tener un verbo, porque es una actividad. Entonces, acá abajo tienen recursos, arriba tienen actividades. Aquí son acciones importantes. Las acciones que ustedes tienen que hacer, de otra manera su negocio no funciona. ¿Qué preguntas responden? ¿Qué actividades clave requieren nuestras propuestas de valor, canales de distribución, relaciones con clientes y fuentes de ingresos? ¿Cuáles son las actividades clave? En nuestro caso, el sistema que vieron se tiene que ensamblar, se tiene que integrar y eso se hace en las plantas de Iluméxico. Entonces, empezó todo haciéndolo nosotros en la casa de un amigo y nosotros éramos los que soldaban y nos pasábamos, éramos 8, entonces había 8 manos por las que pasaban los sistemas, pero eso fue desarrollándose más y más y bueno, ahora ya hay plantas en Oaxaca y en Chalco. Entonces, bueno, aquí lo que se hace es justo ensamblar los sistemas que se van a utilizar en las comunidades, que se van a llevar. Y la otra es, como les decía, nuestros recursos más importantes son los ingenieros comunitarios. Entonces, ¿cuál es una de las actividades clave? Capacitarlos. Capacitarlos para que sepan cómo llegar con los clientes, cómo utilizar los sistemas, cómo funciona en general el modelo, que les expliquen a las personas a dónde tienen que ir a pagar, cómo tienen que ir a pagar. Y, por ejemplo, al inicio, ¿quiénes iban a cobrar los microcréditos? ¿Quiénes daban los microcréditos? Nosotros. Después, obviamente, nos juntamos con otras instituciones que lo hicieron y al inicio, ¿quién cobraba? Nosotros.
Entonces, pues se imaginarán el problema que después era tener mucho dinero y lo peligroso que eso se volvía. Entonces, tal vez en nuestro primer modelo de negocio, ahí hubiéramos dicho, ¿quiénes cobraban? Nosotros. ¿Qué dice ahora? Cobran instituciones como Telecom, y ahí se deposita y eso ya hace que llegue a Iluméxico para entonces limitarnos todos estos problemas de llevar dinero en las carreteras, etcétera. ¿Cuál es el número 8? Recuerden que son 9. Entonces el 8 son socios clave, son anillitos, vean, como de esposos. Es justo lo que pasa. Son las personas con las que nos vamos a aliar, las organizaciones, proveedores, socios que van a contribuir al funcionamiento del modelo de negocio. ¿Qué nos respondemos aquí? ¿Quiénes son los socios clave? ¿Quiénes son nuestros proveedores clave? ¿Qué recursos clave adquirimos con esos socios? ¿Y qué actividades clave realizan esos socios? Como les decía, pues muchos de nuestros socios clave, bueno, uno de los más importantes es Telecom para hacer estos pagos. TaroWorks son plataformas, al inicio igual. ¿Cómo le hicimos para medir cuántas personas había, qué características tenían? Todo lo que vieron al inicio de cómo, cuánto ganan las personas, de dónde viven, de cuántos hijos tienen, etcétera. Lo hicimos nosotros en una encuesta que después pasamos a Excel. Después evolucionamos a que hubiera estas encuestas como las de bolitas que llenan en el examen de la UNAM, así, y se pasaban. ¿Cómo funciona ahora? Pues funciona con los celulares, se suben todas las cosas offline porque normalmente ahí no hay señal, y cuando están en un lugar donde hay señal, ya se sube toda la red, entonces ya es maravilloso. Pero para que vean que todos los modelos van evolucionando, no empiezan y de repente ya tenían todos los sistemas y toda la gente que trabajaba ahí, todo lo hicimos paulatinamente, y esto es el modelo de negocio. Si lo hubiéramos tenido, hubiera cambiado 1000 veces. Salesforce para hacer, ya aparece aquí como comercial de todas estas marcas, pero son aliados para tener microcréditos, para poder ver cuántas personas y cuántos pagos han hecho las personas, organizaciones que son cofinanciadoras, etcétera. Y bueno, eso va en donde estaban los anillitos, son nuestros socios clave. Y por último, el número 9 es la estructura de costos. La estructura de costos, vean, les decía, del lado derecho vemos más lo que se orienta, lo que está en el mercado, lo que proyectamos hacia afuera, y del lado izquierdo, cómo funciona nuestra organización. Entonces ahí van nuestros costos. Entonces, ¿qué es lo que respondemos aquí? ¿Cuáles son los costos más importantes, inherentes a nuestro modelo de negocio? ¿Cuáles son los recursos clave más caros? ¿Cuáles son las actividades claves más caras? Igual, van a tener costos de todo tipo. Aquí van los más importantes de su organización. Entonces, ¿cuál es el costo más importante? Pues todos los salarios de todos los ingenieros, de todo el equipo de Iluméxico, los sistemas solares, la logística y la distribución de esos sistemas solares, pues es lo que más impacta a esta organización. Y eso es el último de los elementos de nuestro modelo. Entonces, bueno, tenemos 9 elementos que, si vieron, Iluméxico, les dije, esto es un modelo, no quiere decir que solo eso es lo que hace la organización, pero estamos hablando de una organización muy compleja, la trajimos hacia algo mucho más sencillo de visualizar en 9 bloques. Ojo, tampoco implica que no tienen que hacer su plan de negocios. El plan de negocios es muy importante, pero una vez que hayan encontrado cómo funciona su organización. Antes, pues mejor porque lo van monitoreando, van viendo cómo funciona. ¿Y qué les recomiendo yo? Que cuando están en etapas muy tempranas, usan el modelo. Cuando ya encontraron su modelo de negocios, bueno, entonces ahora sí pueden usar las dos y tener su plan de negocios para que muchas personas lleguen y les inviertan. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Bueno, primero que el modelo de negocios está hecho de hipótesis que deben ser experimentadas. Entonces, todo lo que ponemos ahí es un supuesto hasta que no vayamos y lo probemos en la realidad. Entonces, todo lo que ponemos ahí será siempre una hipótesis que debemos probar. 2, es dinámico, cambia con nuestras validaciones y con nuestras nuevas hipótesis.
Entonces, como les dije al inicio, nosotros decíamos que éramos sociales porque vinculábamos con universidades. Eso ciertamente cambió. Los ilucentros aparecieron hasta 4 años después de que iniciamos el modelo. Y muchas de las veces, por ejemplo, en 2013, fue cuando cambió, 2012, hubo un nuevo gobierno, entonces ya no querían trabajar con nosotros porque decían que pertenecíamos a la administración anterior. Claramente nosotros no pertenecíamos a ninguna administración, pero eso nos obligó a no nada más depender de estas alianzas que teníamos con el gobierno, sino a enfocarnos mucho más en hacer nosotros directamente los microcréditos con las personas. I3 es un modelo, no lo contiene todo, pero sí lo más importante. Entonces, igual, solo van a ver ahí partes. Si ustedes quisieran después saber más sobre la organización, los invito a que la busquen. Hay muchos videos sobre cómo funciona. Y como última recomendación, más bien quiero invitarlos a que, como nosotros, empiecen con una idea, empiecen con un problema y después, a través de estas herramientas que ustedes ya están conociendo, como el modelo de negocios, esbocen cómo podría ser su solución y salgan a probarla. Muchísimas gracias.